Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Comienza este viaje musical de todo por una canción. Hemos vuelto a nuestro lugar de origen, a nuestro estudio. Aquí Lino dice estar tranquilo con referente a esto porque estar de nómada por La Habana es una cosa complicada, sobre todo con los sonidos. El bocadito de la... El tema de hoy me lo sugirió la persona que está en este momento a mi lado. Viene del cono sur y me cuenta que para viajar a Cuba casi es el mismo tiempo o menos del cual yo pasaba para ir para Santiago de Cuba en una guagua o en el tren de La Habana a Santiago. O sea, de La Habana a Santiago en tren tú puedes estar hasta 16 horas. Y el vuelo de Brasil a La Habana son 11 horas. Porque tiene una escala de 3 a 5 horas, como él me explicó. Es un doctor en antropología que en este momento está en La Habana realizando su investigación de postdoctoral y fue el que me sugirió este tema sobre la presencia. A mi lado se encuentra el doctor Carlos Gómez, con S, por cierto, de Castro. Esto me recuerda a Honorato Balzac, que era verdaderamente como se llamaba, pero él se puso Honorato de Balzac para significar ese sentido de la grandeza y de la aristocracia que pertenece. A lo mejor su apellido viene de cuando el imperio de Pedro I viene hasta ahí como tal. ¿No, doctor? Desde allí viene su apellido. Yo creo que no, pero... Todo puede ser. Claro. Entonces, ¿cómo surge? Sobre todo, ¿cómo usted se dio cuenta? Y vamos a explicar por qué vamos a hablar de la presencia. O sea, ¿cómo tú te diste cuenta? ¿Y a qué presencia no hablamos? Porque no es una presencia espiritista de bajar los espíritus, no, una presencia. ¿A qué presencia usted se refiere y cómo surge la idea de investigar esto? Llegué a La Habana en julio y estaba hablando con unas amistades y hay el tema de las MIPYMES, del trabajo en Cuba, los cambios que hubo en los últimos años. Y entonces mi amiga empezó a hablar de cómo la gente empieza a trabajar en una MIPYME, cómo son los anuncios, y surgió el tema de la buena presencia, que tiene que ver un poco a la manera que la persona se viste, de una manera general. Algo como casi una expresión sencilla desde un punto de vista de la gente que pone ahí un anuncio de trabajo. Y entonces yo me fijé en eso porque la buena presencia es algo que se discute hace años ya en diferentes partes de América Latina y también de Europa. Y en Brasil, por ejemplo, en los años 80 se hablaba bastante en los anuncios de clasificadores de trabajo de la buena presencia y hubo muchas críticas sobre eso. Y hay una historia, de hecho, sobre la buena presencia. Entonces, es sobre esa presencia un poco que me fijé. La presencia, pero no solo la presencia, la buena presencia en el trabajo. Entonces, que esto también, y vamos a hablar sobre todo de esta cuestión de qué se entiende por la buena presencia y cómo esté marcado. Pero también esta idea de la buena presencia también tiene un aspecto de la moda. Y es por eso que la canción que hemos escogido para este podcast es una canción de Bam Bam que canta Jenny Bam Bam, o sea, la primera cantante que llegó a esta gran orquesta, que comenta sobre las vicisitudes, sobre todo de las mujeres, en esta cuestión de la moda y de la presencia. La onza de tinte rubio y el champú sin sal también. Hacerse la queratina, la plancha que pasa pancha,
Bam Bam siempre ha tenido este sentido de lo que significa este podcast, que es cómo contar la nación del punto de vista antropológico, sociológicamente, a través de canciones. Bam Bam siempre ha tenido eso, y eso refleja sobre todo ese espíritu observacional y picaresco de Juan Formel como el gran músico que es. Quiere decir que la orquesta de Juan Formel y los Bam Bam nació un 4 de diciembre de 1970, y su nombre viene porque estaba inspirado en toda esta cuestión de la zafra de los 10 millones, de que Bam Bam, Bam Bam. Entonces su primera actuación, que ahí está, o sea, su primera actuación está relacionada con esto. Y ahí tú ves cómo la orquesta de los Bam Bam va evolucionando con referente a la sonoridad hasta la actualidad, hasta crear un nuevo género que se llama el songo, donde Formel se va dando cuenta que tiene que hacer una música más sencilla desde el punto de vista de los arreglos musicales. Bam Bam, la estructura desde los inicios hasta los bien entrados a los 90, la estructura que tenía era el bajo como elemento central, y a partir de ahí toda la armonía, toda la parte armónica que hacía Pupi con el piano, Changuito con la batería, se va integrando en todo, y un grupo de cantantes que se van interrelacionando entre sí a partir del empaste musical, y que cada cantante tenía una característica peculiar. Ningún cantante se parecía a otro. Vamos a escuchar un fragmento, o sea, del documental Bam Bam que hizo el ICAI, que me parece una joyita. No es fácil suplir a Changuito ni en la batería, ni en la tumbadora, ningún instrumento de percusión. No es fácil suplir a Changuito. Changuito es un genio. Fue un creador en la música popular cubana. Hizo un estilo diferente a todo el mundo, y una gente que lo extrañamos, su forma de tocar cuando ya no empezó a trabajar, y su personalidad en todo, lo extrañamos porque era una gente versátil, una gente guarachera, una gente innovadora, una gente fuera de serie en lo que es el aspecto de la música, y para nosotros nos impresionó, nos quedamos así. Y aquí tú te das cuenta sobre todo este sentido. Y no te creas, Bam Bam ha pasado por las buenas, las malas y las maduras, y hay canciones que muchas veces no cayeron bien, como su canción Nadie quiere a nadie. O sea, fue una canción que fue muy criticada, fue muy mal vista, pero que era la canción del momento. Y hay canciones que, o sea, han marcado el tiempo, por así decirlo, en los 80s. Me preguntaron del movimiento de la cintura. Me preocupé pensando que el buey la tiene muy dura. Se resolvió moviéndola siempre con sabrosura. Báilalo, póntela tú que ya está planchado. De Formel hay que hablar mucho, porque además Formel no solamente es un compositor para este tipo de agrupación musical, sino que también hizo boleros y feelings. Y ahí está esa gran canción de él, que es Tal vez. Tal vez, si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti. Pero tal vez, si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría que a mi lado y sería feliz, Omar. Tal vez
hice al despedirme de ti. Tal vez que para mí ha tenido dos grandes intérpretes, cada una con su estética. La primera es Elena Burke. Elena Burke de una forma genial. Y la segunda, más contemporánea, es Ivette Cepeda. Ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti, pero tal vez si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz, tal vez. Ya Bambán en la década del 80 ya tiene, o sea, en los 90 ya tiene una sonoridad más, podemos decir, más desarrollada, porque aquí entra en el periodo de la timba. Y aquí yo, de esto hay un tema que canta Mayito Rivera, que es Ampárame, que técnicamente está basada en un poema de el poeta de la rumba, en este que es El Ambia, o sea, un poema del Ambia que además tiene su historia y que un día que hablemos de la rumba vamos a tener en cuenta. Por un rayo lo que quiero que me dé licencia para cantar como él y todo lo que me pida, yo te juro que lo haré. En toda esta relación de Bambán con la sociedad cubana siempre ha mostrado la imagen o la presencia de las complejidades del pueblo cubano. Nadie quiere a nadie, La Habana no aguanta más, que cosa la costurera, yo soy poeta de la rumba o Ampárame, dedicada, el baile del güey cansado, o sea, el negro, no me toque la puerta que el negro está cocinando, o sea, en todo tú ves que refleja ese sentimiento y por eso ha perdurado dentro del tiempo como una de las grandes orquestas, sobre todo del proceso revolucionario, de este gran proceso de integración. Y es aquí donde llegamos ya a esta canción de la moda. Ya Formel no estaba vivo cuando se graba y se hace este videoclip y refleja la tendencia de un momento de la presencia, o sea, de la visualidad en Cuba cuando se empieza a usar la queratina en Cuba. Que todo el mundo empezó a volcarse a la queratina y los precios de la queratina en ese momento eran precios impagables. Ya todo el mundo se echa queratina, pero en ese momento que empezaba a llegar la queratina a Cuba y ponte tu queratina y la plancha, que en ese momento también la gente empezaron a emigrar, sobre todo las mujeres negras, que aquí estamos en un momento que para mí me parece interesante, empezaron a emigrar de el peine caliente a la plancha, que técnicamente tiene la misma función. Básicamente empezaron a emigrar y empezaron a modificar. Y aquí surge el sentido de mi próxima pregunta. O sea, cuando tú ves esos anuncios, y a ver, ¿tú trajiste algunos de esos anuncios? ¿A qué tipo de presencia se refiere? Esa cuestión de la presencia, que la vemos muy de forma indefinida. ¿Cómo se define? A partir, o sea, de lo que tú has leído, de lo que tú has buscado. ¿Cuál es el sentido de la presencia? Pero antes que eso, tengo que decir, por ejemplo, el tema del pelo y de la queratina. Hay que decir que la gente puede usar el pelo de la manera que le guste, Claro, que le dé la gana. Claro. Y entonces tú puedes tener el pelo con risa y tú quieres el pelo lacio, ya, tú puedes usar. El problema empieza cuando hay una regla. ¿Y de quién hace esa regla? Y una moda que hay algo simbólico también que mantiene eso. Y que va a elegir lo que es bueno, la buena presencia, y lo que es malo. Y entonces en los anuncios traen, por ejemplo,
dicen requisitos, por ejemplo, para trabajar. Y entonces hay uno aquí, por ejemplo, que es de una vendedora de ropa y calzado. La función de la vendedora sería gestión de ventas física y los requisitos son imagen agradable, buen trato al público, trabajo en equipo. Y entonces dice también algo sobre las condiciones del trabajo. Lo que pasa es que entonces, ¿qué es la imagen agradable? Exacto. ¿Quién va a decir eso? ¿Es la muchacha o el muchacho que va a leer el anuncio o alguien que va a decir, la imagen tuya es agradable? Y sobre todo piden fotos. ¿Por qué? Para decir entonces que la imagen es agradable o no. Entonces, que eso de la foto me parece una cosa terrible. ¿Cómo es el contexto brasileño con referente? ¿Tú puedes pedir una foto de una persona cuando tú vas a contratarla? Antes se pedía bastante eso, hacia los años 80, 90 incluso, se pedía mucho eso. Y hoy ya no hay una regla, de hecho, que dice, no, las empresas no pueden hacer, pero eso es malo. Y sobre todo en un momento en que hay políticas antirracistas, que es fuerte hoy, y en que en el inicio de los años 2000, por ejemplo, empezó la idea de poner en la escuela estudios sobre África. ¿Y qué quiere decir eso? Un estudio sobre África no es solo sobre África, es sobre lo que hace una nación, quién hace parte. Y entonces, ¿quién hace parte de eso? Entonces tú vas a empezar a pensar, son diferentes colores, son gente con diferentes cuerpos, con diferentes tradiciones, con diferentes maneras de mirar el mundo. Y hay que respetar eso. Y entonces, si tú pides ahí buena presencia en un anuncio o una foto, eso ya se queda mal para una empresa. Y entonces hoy, por ejemplo, si hay un cambio en el trabajo en Cuba, me imagino que hay que pensar en eso también. ¿Cómo se puede hacer un anuncio? Claro, nosotros estamos hablando aquí de un anuncio en algo que está en la red social, en internet. No es un anuncio no estoy hablando de un anuncio que está ahí frente a una empresa. Pero claramente es en este momento el sector privado quien está tomando preponderancia dentro de la economía nacional, y ocupando espacios que el Estado claramente ha dejado descubierto. El otro día estaba hablando y discutiendo sobre el proyecto del Código de Trabajo en Cuba que se está discutiendo, y yo hacía una observación a partir de esto mismo que tú hacías. O sea, el Código de Trabajo tiene un sistema ambiguo con las empresas extranjeras. A partir de que los sindicatos en Cuba, como tienen una formación verticalista y están unidos al gobierno, no cumplen totalmente o realmente su función de defender la clase obrera, la clase trabajadora y todo. Entonces, con referente a las contrataciones, la discriminación, el Código de Trabajo está muy ambiguo para decirte que muchas de estas cosas no están. Entonces, si el Código de Trabajo, que es lo que verdaderamente tiene que defender, básicamente tus derechos o tu forma, no está amparada estas cosas, hay un marco de alegalidad. O sea, o se ve la legalidad a partir de otras legislaciones que te puede decir, usted no puede decir esto porque esto se entiende como esto. Y la ley no está para entender. La ley está básicamente, el sistema de las leyes están básicamente no para que se entienda. La ley está, no tiene el sentido subjetivo. O sea, como me dicen la gente que estudia en derecho. La ley no tiene el sentido subjetivo. La ley tiene un sentido objetivo. Esa cuestión de la buena presencia, pues, para ir aterrizando, está estructurada a partir de tus observaciones, de tus investigaciones, en una imagen blanca o una imagen negra o una imagen multicolor. ¿En qué sentido se mueve esa presencia, esa buena presencia en Cuba a partir de tus observaciones como antropólogo? Entonces, me imagino que una persona que está escribiendo, que incluso hay que pensar quién escribió el anuncio. Uno no sabe quién el anuncio está en una empresa, pero quién de la empresa escribió, yo no sé.
Y entonces hay que pensar que cuando uno está escribiendo eso ahí, buena presencia puede ser que es solo eso ahí, es algo físico solo. Pero la buena presencia es cargada de historia, es cargada de algo simbólico. Y entonces cuando tú empezaste a hablar un poco de los Bambam, dijo que el nombre viene de la zafra de los 10 millones, Bambam. Y entonces es interesante también porque la cuestión de la buena presencia empieza también con las plantaciones. Y en el caso de Cuba o en varias partes de América Latina, en Brasil, por ejemplo, El Caribe. son las plantaciones ¿de qué? De azúcar. Hay otras plantaciones, sí hay, pero las plantaciones de azúcar son fuertes, demasiado fuertes en Cuba. Y la abolición de la esclavitud en Brasil fue en el 86. 88 fue después que Cuba. Después de Cuba. Ajá. Exacto. Porque Cuba fue el 86. Ajá. Y 88. 88 fue Brasil. O sea, fueron los dos últimos reductos del siglo XIX, en el siglo XIX, en abolir la esclavitud. Ajá. Y entonces la buena presencia es cargada de la plantación. Y cuando tú miras ahí datos del siglo XIX, la buena presencia no se pone buena presencia en anuncios de clasificado para la gente blanca. Se pone para describir a alguien que es negro, un esclavo, un esclavizado, una esclavizada que está en un anuncio de venta, compra o alquiler. Y entonces va a poner que el esclavizado, que en el periodo no se decía esclavizado, que es bueno esclavo, que se decía esclavo, que el esclavizado tiene buena presencia, que la muchacha, una negra joven, por ejemplo, de buena presencia. ¿Y qué eran los esclavos que supuestamente tenían buena presencia versus mala presencia? Y entonces eso tiene que ver no solo con algo físico, pero moral también. Entonces tenía que ver, había gente que se fijaba para decir, mira, el esclavizado ese tiene buena presencia, míralo. Entonces empieza a hablar de los dientes, de las marcas en la piel, pero al mismo tiempo de la manera que habla, de la manera que maneja los bebitos, porque entonces hay las manejadoras de bebitos también ahí, las madres que daban leche. Entonces la buena presencia tenía que ver también con leche para niños en el siglo XIX con las esclavizadas ahí. Y entonces, para pensar la buena presencia también en el siglo XIX y en lo que es hoy un poco, hay que pensar también en los esclavizados que salían de las plantaciones o que salían de las casas, en La Habana, por ejemplo, del ámbito doméstico y huían, por ejemplo. ¿Y cómo van a describir los esclavizados que hacían eso? Son esclavizados con marcas en la piel, entonces tiene ahí llagas, por ejemplo, se dice cicatrices, sí. Tiene cicatrices en el cuerpo, cargan una ropa fea, vieja, o entonces van a decir, tiene solo esa ropa, está así. Alguien que no tiene diente, y al mismo tiempo van a decir que es alguien que tiene una habla diferente, que habla mal. Y cuando van a decir, por ejemplo, de la buena presencia de una esclavizada doméstica ahí, que está trabajando para un amo, van a decir que es alguien sin tacha. Entonces, para ir sintetizándose el entendimiento, en ese sentido, la buena presencia estaba establecida en aquel esclavizado que no se sublevaba, o sea, que tenía un comportamiento noble, de sometimiento a los códigos y al poder. Entonces, el esclavizado que tenía una actitud cimarrona, que tenía una actitud de oponerse a la opresión, era el esclavizado que no tenía la buena presencia. Mala presencia. Entonces, este imaginario que comienza en el siglo XIX es el imaginario que empieza a llegar al siglo XX, sobre todo en el caso de Cuba, el que se empieza a construir una sociedad donde las personas negras pasaron de esclavo a liberto y de ahí pasaron a ciudadanos de tercera. Y tenían que aprender... Casi ciudadanos. Casi, exacto. Casi ciudadanos. Tenían que aprender a tener la condición de ser ciudadanos.
Y entonces, en ese sentido de que es lo que también utiliza sobre todo el racismo, en que un negro, en ese sentido de la ciudadanía, era más reconocido y tenía mejor presencia cuando primeramente se vestía, cómo aprendía las normas. En un segundo lugar, ahí hay un que ya lo pusimos, pero lo podemos ver a poner y que lo recrea bien, que es de Luis Carbonell. Este año en la comparsa, mamá, yo quiero arrollar Mayello, el mulato claro, el que vive en el solar, la rifa de la galleta, dice que me va a colar el mimito en la bollera. Ay, mamá, ¿cómo va a echar tu hija en Prado y Neptuno? Y nada más para probar que no eres engañadora y que no tienes que usar almohadita como otra que yo he visto al aldear y son solo miraguanos. Alicia, yo te oigo hablar y la indignación que cojo pone encarnada mi faz. ¡Qué horror que te guste esa fea manera de bailar! Ay, mamá, no más que vidrio, que también vas a arrollar cuando venga la comparsa. ¡Atrevida! ¡Calla ya! Mi gusto es muy refinado, yo no sé si lo sabrás. Odio el toque del bongo, el mambo y el cha-cha-cha. Y me encantan. ¡Ah, qué bello! Tchaikovsky, Wagner, Chopin, Beethoven, Liszt, Stravinsky. Oye, bien, ven acá. ¿Qué peloteros son esos que no oí nunca mental? La idea de la presencia de que ese negro se va construyendo, por eso es que yo siempre digo, dice, no, el negro es el primer racista, no. El negro tuvo que construir una visión cultural errática a partir de los códigos que había en la sociedad, y para ser más aceptado tenías que ser más blanco que a los propios blancos. Yo pensé algo que ahora que tiene que ver incluso con... Cuando van a poner eso de la buena presencia, tiene que ver con esclavizados que están trabajando en el ámbito doméstico, casi siempre en las ciudades. Son esclavizados urbanos, digamos así. Y yo me imagino que la buena presencia sea una presencia doméstica, domesticada. Y entonces, y la presencia domesticada es la presencia blanca. Hay que aprender a ser blanco. Casi se puede decir eso. Entonces tú me hablabas de una cosa que aquí entramos sobre todo en el sentido de la estética. Y esto me recuerda un documental de los 80 de Enrique Colina, Estética. Sobre todo en la parte que empieza a entrevistar a un hombre negro. O sea, Enrique Colina empieza a entrevistar a un hombre negro sobre cómo se vestía. Y el hombre empieza a dar su testimonio. En lo particular, este es un vestuario escogido por mí. Es una ropa fresca, bastante agradable, y me la pongo porque particularmente cuando he salido a la calle con ella, la gente le ha traído la manera esa de vestirme mía, y por eso yo me gusta vestirme con este tipo de combinación. En esencial, la ropa de mi gusto es la ropa blanca. Este sentido de la estética está marcado a partir de algo que se llama la estética marxista. O sea, la escuela de la estética marxista, que empieza a cambiar otra visión, pero que él, sobre todo en el documental, empieza a criticar ese tipo de estética marxista que está abundando en la sociedad, que al final de la jornada también se conecta con su documental Chapucería, se conecta también con su documental Yo te haré llorar, que las canciones son de Bam Bam. Yo hallo que ahora los compañeros están abusando. ¿Por qué? Porque se han acomodado. Se han acomodado de que no le pasa nada. Lo llevan para el despacho, le dan una charlita y que no pasa nada y vuelven a trabajar, vuelven a reincidir. Y yo creo que eso es lo más correcto. Aquí hay que poner manos duras. Tú no tienes sentimientos, se acabó, ni tampoco corazón, se acabó, sigue tu camino. Entonces, ahí tú ves sobre todo una cuestión en la cual también entra, que es el sentido de la moda. Moda estética, o mejor dicho, presencia. La idea de la presencia crea una estética y esa estética influye en la moda. O sea, cómo ambas están estrechamente interrelacionadas y cómo se construye. O sea, aquí en Cuba, en el siglo XX, cuando se iba a contratar una gente y no se quería negro, y tú no podías poner en una publicación que no quería negro, porque eso era penado, eso era mal visto. Usted no podía decir eso. Que decía
quiero a una nana o a una sirvienta que sea española o alemana. O sea, no decían básicamente que era negra. Y tú me estabas diciendo, ¿quién escribe el anuncio? Y yo te digo así, sí, el anuncio a lo mejor lo escribe una mulata, lo escribe una negra, pero el anuncio viene de quien tiene dinero y de quien tiene el poder y la visión. Y en este momento en Cuba, y eso tú lo puedes ver o lo podemos ver básicamente, los dueños de las MIPYME, las tiendas tienen un color. Quien las cuidan, los CBP, los de la gente de seguridad, tienen otro color. Y quien está en el mostrador o mirándote, él tiene un color más cercano al jefe. Entonces ahí tú ves cómo ya la sociedad ha empezado, o sea, a construir el clasismo y las divisiones de clase dentro de una sociedad que supuestamente estas cosas no existían, voy a poner entre comillas, porque esto siempre estuvo ahí, lo que estuvo muy manejado, muy escondido, pero el clasismo, la diferencia de clases, esto siempre ha estado ahí presente, perenne. Aquí me surge sobre todo esta cuestión, esta duda. ¿Cómo tú llegas a esta investigación y qué tú crees, sobre todo a tu ver, de una persona que viene de afuera, lleva a que la gente construya estos tipos de anuncios? Yo estoy pensando, porque el tema de la buena presencia ya fue bastante trabajado en otras partes del mundo. En Brasil, por ejemplo, hay tesis de doctorado sobre la buena presencia. Hay una serie de fotografías buenísimas en Brasil que hizo un artista que se llama Eustáquio Neves, que se llama Buena Presencia, que en portugués es Boa Aparência. Entonces ya fue bastante trabajado. Pero hay algo interesante que pasa aquí en Cuba ahora, que no es de ahora, de hecho, porque eso ya tiene algunas décadas, algo en dirección hacia el capitalismo. Y entonces cuando uno mira el inicio del siglo XX, nosotros estamos mirando el capitalismo un poco más fuerte ya en todo el mundo. Y hay políticas de producción de diferencia, de desigualdad, vamos a decir así. La política de producción de diferencia no son políticas del Estado solo, pero políticas que están en el ámbito social. Del Estado, de una forma u otra. El Estado se nutre de la sociedad. Pero el Estado, bueno, o sea, la sociedad forma parte del Estado, de una forma u otra, no del gobierno. El gobierno llega a otra, pero el Estado es la integración de todo, donde también está la identidad. Sí, hay cierta identidad, no la identidad. Pero el Estado puede hacer leyes, el Estado puede ser violento, el Estado puede hacer varias cosas ahí, y que la gente a veces no hace leyes, pero hay las leyes que son informales, digamos así. Y entonces, para mí, un anuncio, por ejemplo, que no hay una ley que va a decir no se puede o se puede, pero un anuncio que está ahí que pone la buena presencia. Hay una ley incluso informal, me imagino. Yo voy a poner aquí buena presencia porque eso es importante. Y entonces lo que pasa es que para mí hoy, entonces, cuando miro eso, yo pienso, hay el capitalismo, hay un movimiento de Cuba hacia el capitalismo con la MIPYME, por ejemplo, y en otras cosas también. Y entonces cuando uno mira eso, piensa, entonces aquí, de nuevo, algo que pasaba en el inicio del siglo XX o hasta la mitad del siglo XX, hasta los años 60 más o menos, llega a Cuba. Que pasaba en Brasil, ¿no? Que pasaba en Brasil, que pasaba en varias partes de América Latina. Claro. Sobre todo en los lugares donde más había presencia negra e indígena. Claro. Porque también es una cosa que no tenemos en Cuba, pero eso es una cosa que sí sucede. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la cuestión de sacar los negros, invisibilizarlos, y estaban ahí, de eso no se hablaba, pero la presencia argentina, que estaba de los indígenas argentinos que estaban ahí, los mapuches, que era la función de invisibilizarlos y de contraatacar o de atacar su cultura y su forma de vivir la vida.
Y la buena presencia aparece fuerte en cuestiones de trabajo. Y eso es interesante porque cuando tú miras los años 20 del siglo XX, va a tener la cuestión del vago, de la persona que está en la calle y que no está haciendo nada. ¿Quién es el vago? Claro. Es la persona que tiene mala presencia. Exacto. Y quien tiene mala presencia es el negro. Porque no tiene trabajo, es casi ciudadano, no es ciudadano. Y eso yo lo conecto con un libro de Sacco que tiene ese mismo sentido, que es Memoria de la Vagancia en Cuba. Es eso. Yo lo conecto con un libro de Sacco que tiene eso, y con otro libro del siglo XX que también refleja eso, que es Indagación sobre el Choteo, de Mañach. Entonces, para que tú veas, Brasil y Cuba, desde el punto de vista de la sociedad y de la realidad y de las complejidades, somos sociedades diferentes, porque Brasil, o sea, la cantidad de habitantes que solamente que tiene Sao Paulo es mucho mayor que toda la cantidad de habitantes que tiene Cuba. Pero en muchas cuestiones compartimos una realidad igual a partir de esa presencia de los esclavizados dentro de la realidad y cómo ese imaginario, cómo ese proceso ha ido evolucionando. Pero también Brasil tiene una cosa, sobre todo, que es a nivel de las políticas públicas y la visión que Cuba, la sociedad civil y las personas afrodescendientes han construido de los 90 hacia acá, que es sobre todo la relación propiamente con el poder. Por ejemplo, en Brasil está el Ministerio de Igualdad, que construye todo este sentido de la política, y en este caso hay un ministerio especial para asuntos indígenas, que sale el Ministerio de Igualdad para poder analizar y enfocar todo esto. Pero en el caso de Cuba, sobre todo, toda esta cuestión con referente a la igualdad, a la equidad, son a partir de programas gubernamentales que existen de adelanto a la mujer, contra la discriminación social, que deben transversalizar todas las políticas económicas y ministeriales, pero que en la práctica no ocurre. Y tú ves anuncios como estos y tú sigues viendo la visión de la idea de esa presencia que marca el sentido de las modas y de los modos. Pero hay que decir también que aquí en Cuba la sociedad civil, intelectuales, por ejemplo, y la gente discute eso. La gente no se queda callada frente a todo eso. Claro. Y entonces es importante que uno tenga... Por eso estás tú aquí, estamos en este sentido también y hay algo interesante que decir, que es que hay anuncios de la empresa, pero también hay gente que está ahí que quiere trabajar y pone anuncios. Y entonces, ¿qué la gente, cuando uno está leyendo Buena Presencia, qué la gente piensa frente a eso? Y aquí hay un anuncio que es interesante de una muchacha que quiere un trabajo y cómo ella se describe. Y yo creo que eso es importante que decir, claro. porque es eso un poco que nosotros estamos hablando de aquello que hace parte de las cosas más informales de la sociedad, pero al final que llega a un lugar importante. Dice: busco trabajo de carrera, administradora, secretaria o dependiente. Aprendo rápido, estoy dispuesta a trabajar en otros sectores que no sean los míos. Quiero aprender a hacer tragos y poder ejercer de bartender también. Soy responsable. Y aquí empieza. Sé trabajar bajo presión, tengo buen trato con el público y buena presencia. Mido 1,54. Soy extremadamente blanca, ojos claros y pelo corto. Soy rubia, pero ahora estoy de castaño. Los anuncios de mi pyme no traen jamás quiero gente blanca. No dice, pero yo soy blanco, entonces puedo escribir ahí que soy blanca. Y entonces aquí no tiene nada que ver porque soy yo que estoy diciendo. Entonces ya tú miras la complejidad del tema. Lino se pone la mano en la cara, porque además Lino, como viene, Lino es negro, es un mulato, porque viene de una familia blanca, pues su madre es blanca, rubia, de ojos azules, y su papá es negro. Entonces, él sobre todo ha vivido esta dualidad desde el punto de vista familiar. Entonces
se pone la mano en la cabeza porque empieza a reflexionar y a ver todo esto. Y por eso es tan importante, y ahí yo creo que por eso en Cuba no se estudia la antropología, por estas cosas que nosotros los antropólogos decimos y hacemos y mostramos y le decimos a la realidad, porque además no solamente le estamos diciendo al poder o a la gente que tiene el poder, también le estamos hablando a la realidad propiamente, o a la gente que tienen dinero. A lo mejor no tienen el poder económico, pero tienen el dinero y tienen cierto poder de influencia y de decisión sobre nuestra realidad. Entonces ahí tú ves, Dios mío, este anuncio me ha dejado... Yo me quedé impactado con el anuncio ese. Yo me quedé súper impactado. Yo soy blanco. Yo me quedé impactado con los anuncios de esclavizado en el siglo XIX. Fue la primera vez que empecé a leer cosas del siglo XIX ahí en archivo. Pero cuando leí eso, cuando llegué aquí a Cuba en julio, agosto más o menos, me quedé impactado. Claro. Y uno que tiene ya un entrenamiento como investigador, como elemento propiamente de la historia, se queda más impactado, como tú ves, que la historia o que las realidades se siguen repitiendo de otra forma. O sea, no escapamos de las realidades. Porque yo siempre digo una cosa: los dueños de las MIPYMES tienen un color, y los que las cuidan y su agente de seguridad tiene otro color. Pero además, la nueva clase cubana, sobre todo, que para mí perdió cierto sentido del norte y del buen gusto, y la gente que están invirtiendo son muchas veces gente que vienen de afuera como tal, gente que muchas veces en su gran mayoría no tienen cultura. Y no estoy hablando porque todo el mundo tiene una cultura, pero lo que estoy hablando sobre todo es en este sentido de la estética, del gusto estético, y no voy a decir refinado, educado en los valores importantes de las relaciones propiamente en las cuales se debe enmarcar. Y tú ves cómo muchas veces se gastan el dinero, que es una cosa que yo tengo un amigo así, yo siempre se lo decía, o sea, se gasta el dinero en comprar una cosa en la tienda, un cuadro de eso en la tienda que cuesta 100 y pico. Y no son, y yo le digo, pero ese mismo dinero puede costar un grabado de Rafael Zarza. Y me dice, ¿y quién es Rafael Zarza? Un premio nacional de arte plástica cubano. O sea, ese mismo dinero pueden comprar un cuadro de Rafael Zarza, que en el futuro puede costar absolutamente más. Pero como la cultura no está implícita, no está en ella. Y yo creo que eso es un derrotero y una gran falta que tiene el país al futuro. ¿Tú sabes por qué, Carly? Te voy a decir por qué. O sea, los museos de Cuba están llenos por la burguesía cubana. Te lo voy a decir y te lo voy a aclarar. O sea, tenemos un museo napoleónico porque Julio Lobo, que era el rey del azúcar en Cuba, era fanático a Napoleón y empezó a comprar, tenía dinero, empezó a comprar y hizo esa colección que tiene hoy el Museo Napoleónico. Junto con los Gómez Mena, toda esta gente que tenían colecciones de arte, que son muchas veces la colección que tuve en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Edificio de Arte Universal, de arte egipcio, de todas esas cosas, eran de toda esa gente. Era el patrimonio que ellos tenían. Los Gómez Mena, los Tarafa. Y hay un libro importante, Propietarios de Cuba, que están todas las empresas en Cuba como tal, con lo que tenía. Ahí, no te voy a decir en Santiago de Cuba, los Bacardí. Todo lo que hicieron los Bacardí en Santiago de Cuba. La ruta, el tranvía, la ruta de guagua que había interna y de La Habana a Santiago. No hablar del ron. O sea, el ron era la esencia. Pero a partir de ahí empezaron a desarrollar un grupo de cosas importantes. Y ahí tú tienes el edificio Bacardí en La Habana Vieja, que es la joya más importante, el Art Deco en Cuba. Entonces, ya tú te estás dando cuenta del sentido que tenía la burguesía cubana, que era una burguesía que tenía un sentido patriótico y un gusto, y todo lo que estamos disfrutando en los museos, porque además
dos de los mejores museos que hay en Cuba hasta la actualidad. O sea, el Museo Emilio Bacardí, que fue el primer museo de Cuba, porque Bacardí tenía dinero y pudo ir a traer y buscar una momia de Egipto y la trajo a Santiago de Cuba y ahí está la momia. ¿Por qué? Porque tenían dinero y tenían ese sentido cultural de construir cosas. ¿Para qué? Para su ciudad, para su pueblo. O el José María Barona de Cárdenas. Porque él tenía dinero y podía traer y hizo el segundo museo que se hace en Cuba. En esa parte lo justifico. Y eran capitalistas, explotadores, bla, bla, bla. Todo lo que sabemos y todo lo que conocemos como tal. Pero la que tenemos ahora, más estos anuncios, estas cosas, que es técnicamente la visión que se está empoderando dentro de la realidad. Si no hay políticas públicas, si no hay algo, vamos en un camino muy peligroso. Pero hay que decir también que hasta los años 60, más o menos, los anuncios traían, se busca una mujer blanca para trabajar en algo. Y entonces eso tiene que ver con algo que ya era del pasado también. Entonces, hay otro anuncio que he visto que aparecen ahí que dice, busco guía. Decía, busco guía para mi periodo en La Habana. Pago de 50 a 100. Tiene que ser mujer, delgada, que no tenga hijos, como tal. Pero casi esa forma de anuncio me parecía casi una cosa de prostitución. se mezclan. Una cosa de prostitución asolapada. El que tiene un entrenamiento sabe que es la de eso. Porque guía puede servirte de guía cualquiera, precia. Tiene que ser mujer. Así hincapié en esto. Y yo digo, esto es una forma de prostitución. Y cuando alguien está buscando trabajo, por ejemplo, y pone una foto ahí en el anuncio, la foto a veces tú piensas, ¿es una foto para trabajo o una foto de que se quiere vender algo en el trabajo de prostitución, por ejemplo? Uno siempre se queda en duda ahí, pero es una mezcla, de hecho, del tema. Y tú dijiste algo que es importante y no hablé en ningún momento, que el anuncio trae buena presencia, pero también trae edad. Casi siempre son personas jóvenes, no solo personas jóvenes, pero mujeres jóvenes, y que no pueden tener hijos. Y muchas veces la localidad, porque no se puede coger muchas guaguas, no se puede coger muchos transportes. Hay que ser cerca del trabajo. Y entonces hay lo que nosotros estamos mirando un poco, el tema de la buena presencia, con la edad, con el sexo, con la cuestión de los hijos, es una clasificación para trabajar en el mundo de trabajo que produce al final desigualdad. Que al final yo creo que ese es el sentido de la conclusión de esto. Cómo ese sentido de la presencia o de la buena presencia es una forma más de profundizar los procesos de desigualdad y discriminación dentro de la realidad. Como también son a veces las modas, porque las modas, hay modas para todo el mundo, pero hay modas para un grupo. El dinerito de la semana es para la matiné, yo lo sé. Y entonces, en ese sentido ya vamos a ir propiamente cerrando. Doctor Carlos Gómez de Castro, te agradezco. Lino levanta el puño porque le ha encantado, parece que le ha encantado esto. Te agradezco sobre todo tu paciencia por haber venido, porque, o sea, para grabar esto hemos pasado mucho, porque la cuestión de la electricidad y los problemas propiamente que uno tiene en Cuba son complicados. Yo te dije que iba a funcionar bien. Él tenía sus reservas con referente. Yo sabía, porque desde que había conversado con él había imaginado esto de esta forma. Y entonces te agradezco por haberme acompañado en este viaje de todo por una canción. Y nos despedimos, sino antes, sobre todo, decir mi nombre es Yasmani Castro Caballero, productor y director de este podcast. Siempre me acompaña Nilo Prat, el sensei, y Amer Bars es el diseñador de esos dibujitos bonitos que tú ves
del diseño, que por cierto, amé, el otro día alguien me estaba hablando de los diseños, lo equilibrado, lo bueno que están, que es una cosa que me alegra, y sobre todo de lo interesante que está haciendo, la repercusión que está teniendo este podcast dentro de la realidad. Ya estamos llegando a final de temporada, ya casi ya nos quedan 2 programas, gracias a Dios, para acabar esta temporada que ha sido verdaderamente compleja con los apagones, y nos despedimos reiterando el agradecimiento al doctor Carlos con la canción La Moda por los Bam Bam. Señores, yo tengo 2 amigas que son muy presumidas. Solo que tienen que tener cuidado con la queratina. Esta es la historia de 2 amigas con distintas situaciones. A una le dicen la China y la otra se llama Dolores. Resulta que mis amigas quieren cambiar su apariencia. La China es doctora en ciencias y Dolores en economía. Ahora les cuento el chisme. Ahora les digo qué pasó. La cosa es que la China se casó y se va para la Argentina. Antes de subirse al avión, quiere hacerse la queratina. Ahora su amiguita Dolores tiene en plan otras pretensiones. Ya no quiere hacerse terrí, ahora quiere las extensiones. Es que los precios de hoy en día no son los mismos de antes. ¿Cómo cuesta la queratina? ¿Y qué decir de las extensiones? Sí, ¿cómo cuesta? ¡Ay, Dios! Ahora la moda en la calle, ¿cuál es? Salí bonita de la casa y con el pelo planchado. Ahora la moda en la calle, ¿cuál es? Con una blusa rosada y pantalón colorado. Ahora la moda en la calle, ¿cuál es? Zapatos que sea bien alto aunque te queden apretados. Ahora la moda en la calle, ¿cuál es? El dinerito de la semana es pa' la matiné, yo lo sé. Ahora la moda en la calle, ¿cuál es? Comprarte unos chemis aunque te muerdan los pies. Ahora la moda en la calle, ¿cuál es? ¿Y qué decir de la silicona? Ponerte las extensiones, hacerte la mano y los pies, la onza de tinte rubio y el champú sin sal también, hacerse la queratina, la plancha que pasa pancha, un pasaje para Italia. Oye, ya los hombres se quieren divorciar. ¿Qué es esto? ¿Cómo cuesta? Mira a ver quién te la aplica. Mira a ver quién te la pone. Y ten cuidado que te tumbe el pelo. Sí. Y ten cuidado con el aguacero. Mira lo que le pasó a mi vecina. Ay. Cuidado, 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 cuidado. Oye, yo tengo un amigo que se llama Robertón, que ha comprado una cantidad de pelos.